Aquí estamos, bueno, para hablar un poco de la problemática. Ayer lo hacíamos con la gente de Guaymallén, hoy seguiremos buscando a los distintos municipios a ver cómo van a trabajar con la gente en situación de calle, pero claro, ayer pudimos hablar largo y tendido con Silvia Donati, que es la directora de Desarrollo Social de Guaymallén, y nos contaba lo difícil que es el abordaje para con las personas en situación de calle o los mismos barrios que son conflictivos, porque nos contaba también todo el congelamiento que se está haciendo alrededor de la Villa Castro, para en un futuro cercano erradicarla, como sucedió en el 2004. Yo no me acordaba sinceramente de esa situación. Tampoco donde se sacó esa villa de allí, pero claro, el privado no actuó en consecuencia y se volvieron, hermano. Decía, hoy tenemos una abuela que la casa que se le dio en su momento se la dejó a los hijos y se volvió a la villa. Qué bravo. Tenés ese tipo de, como para que entiendan la situación y las costumbres, así como pasa con la gente de los asentamientos, pasa con la gente en situación de calle. Es muy difícil sacarla de esos lugares, y hoy más todavía porque tenés los factores de la problemática del consumo, el consumo problemático, y también la salud mental. Son temas muy difíciles de abordar. Silvia nos contaba, desde su experiencia como trabajadora social y encargada de área, todo lo que se les intenta dar a las personas. Siempre tenés que tener en cuenta que estás tratando con una persona que tiene problemas de consumo, se les trata de dar un tratamiento, hay que hacer un seguimiento muy minucioso, porque esas personas quedaron aisladas de su círculo cercano, social, familiar. La familia los expulsó porque, bueno, hubo muchos problemas, se hicieron muchos daños. Para llegar también a una situación extrema de consumo, por allí se metió en cosas muy delicadas de su familia, entonces la familia hoy no lo acompaña. Claro. Y si vos no lo acompañás por allí, los tratamientos muy rápidamente se dejan de lado, entonces vuelve otra vez a caer, a fracasar, exactamente. Entonces vuelven a caer y sacarlos de la calle es muy difícil. Ayer nos contaba todas las opciones que se le dan de pensiones, de los centros, de los refugios, pero bueno, la gente siempre le termina poniendo una excusa, porque ahí tenés reglas que cumplir, tenés que llegar en condiciones, y por eso también se está pensando en hacer un trabajo fuerte para dar contención durante el día, porque una cosa es vos le das durante la noche, intentan evitar el colchón y la frazada, pero lo que quieren es empezar a dar herramientas para que la gente salga de la calle, que también alguna vez lo decía el padre Marcelo. Y que salga bien. Mati, lo que vos estás contando es importantísimo, porque estás planteando lo que te cuenta la impotencia casi de una funcionaria que tienen un número determinado, porque los tienen hasta bastante censados, la cantidad que hay en cada departamento, pero no pueden hacer nada o pueden hacer muy poco, porque la situación es muy compleja. No es solamente ir y llevarlos a un albergue y ya está el problema solucionado, es todo lo que vos decís. Hay complejidades de situaciones implicadas con el delito, de consumos problemáticos, son adictos, y es muy difícil. Si hasta para una persona que está con una familia contenida es difícil salir de la adicción, imagínate para una persona en esa situación. Y vos me contabas fuera del micrófono más temprano que esta funcionaria de Guaymallén decía que el único caso en el que se había sentido que había podido hacer algo por una persona era un taxista que estaba en situación de calle. Claro que él llevó a alguien ayer a la delegación y le dijo: yo le tengo mucho que agradecer a la gente de la dirección, porque gracias a ellos yo pude salir de la situación de calle. Y ya nos contaba, y bueno, fue alguien que lo abordaron inmediatamente, entró en la situación de calle, que eso también es importante, se lo contuvo, se les dio herramientas y pudo salir. Hoy es taxista y él estaba muy agradecido a Desarrollo Social, en este caso de Guaymallén, porque bueno, le habían dado una mano grande. Pero hoy vos tenés muchos jóvenes, mucha gente que sale del penal y también sale y queda en la nada, entonces va a la calle y rápidamente en la calle encuentra todos esos vicios que... ¿Y qué van a hacer? ¿Delinquir otra vez? Claro, volver a caer en la delincuencia es muy difícil. Hay gente que está en situación de calle desde hace años. Mirá, Silvia nos decía, está la Rosita, está la Cristina, y te empiezan a nombrar porque los conocen. Los mismos que están hoy en Costanera, pero del lado de Guaymallén, esas dos parejas, les hemos hecho notas en muchas ocasiones, y te cuentan y te dicen su problemática, y además hasta a veces te van cambiando la versión, y no se quieren ir, y les ofrecen refugio, pero no, porque no es en pareja. Vos tenés que cumplir ciertas condiciones en los refugios también. Y vos los ves y están todo el día ahí tirados en los colchones, entonces también él se está buscando ver cómo se lo va a abordar para darle algo en cuanto a herramientas para que en el día estén ocupados. Pero es muy difícil reinsertarlos en todo sentido, y el tema es el consumo problemático, porque aparte ahora nos hablaba, no se acordaba el nombre, pero de una droga nueva, que no es el crack,
que neuronalmente el deterioro es mucho más rápido y degenerativo, y también están con esa problemática. Pero ella lo decía también a modo de comparación, dice, a los trabajadores sociales nos cuestionan todo. Por ahí al médico el diagnóstico no se lo cuestionan, a nosotros nos cuestionan todo, y es una tarea muy difícil de campo, de muchos años, y por ahí vos de toda una intervención sacaste 20 pibes que lo lograste meter a que jugaran al fútbol, y es un triunfo. Es un gran triunfo, claro. Lo que se ve son los 20 detenidos de un allanamiento, dice, eso garpa más, lamentablemente, decía Silvia. Bueno, Mati, gracias por el encuadre. Por supuesto, seguimos la problemática trabajándola con la seriedad y la integridad que merece. Volvemos en cualquier momento. Vamos a continuar con esta línea, ¿eh? Dale, Pablo, dale. Nos vemos enseguida. Decíamos que esto del consumo problemático, particularmente en la gente en situación de calle, días atrás el padre Díez, también el sacerdote del barrio La Gloria, nos planteaba esto, la vinculación con el juego, los juegos problemáticos e ilegales, y conseguir la plata que los asocia al delito. Bueno, hay de todo junto y muy complicado de abordar. Está en línea un médico toxicólogo, uno de nuestros referentes a quien solemos consultar habitualmente, que es el doctor Carlos Damín, para profundizar un poquito en esta línea. Doctor, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, bien. Bueno, nosotros nos focalizamos en esto, pero entendemos por estos varios testimonios que los consumos problemáticos, a veces múltiples, es una problemática en crecimiento. ¿Cómo lo ven ustedes? Lamentablemente sí, tenemos un consumo problemático de sustancias que año a año se va agravando. Se va agravando por una cuestión de la sociedad, que tiene consumos extremadamente problemáticos. Fíjese que somos el tercer consumidor de alcohol de América, el segundo de marihuana, el tercer consumidor de cocaína de América y el primero consumidor de psicofármacos de América. Es decir, que tenemos una sociedad que consumimos mucha cantidad de sustancias en la vida cotidiana, ¿no? Y esto hace que nuestros más chicos, nuestros niños y adolescentes aprendan, porque los chicos aprenden copiando lo que hacemos los adultos. Por lo tanto, vemos con preocupación que cada vez las edades son más bajas en el momento que consultan al hospital, con cuadros muchas veces muy graves. Claro, y si falta un contexto que lo ayude, me imagino que mucho más. Nosotros hablábamos hace minutos de la situación de calle, de la gente que por ahí está sola, no tiene cobertura social y demás. ¿Cómo darles un salvavidas? ¿Cómo abordarlos? ¿Cómo ayudar en estos casos? Mire, definitivamente las personas en situación de calle están en una situación de mucha mayor vulnerabilidad, no solo con el tema de las sustancias, sino con lo social en sí mismo, con el delito. Digamos que cuando tenemos personas en situación de calle es claramente el Estado el que tiene que intervenir, no solo desde lo social y para darle contención, sino desde la educación. Es básico que para poder sacar a alguien de situación de calle se requiere de una contención económica, pero también de educación. Hay que formar a esa persona, hay que darle algún tipo de herramienta para que pueda salir de esa situación de vulnerabilidad en la que está, ¿no? Ahora, doctor, ¿qué análisis hace usted, buen día, respecto de lo que dijo recién al principio, que estamos en el top de todos los consumos problemáticos, de la marihuana, de la cocaína, de los psicofármacos, del alcohol? O sea, ¿por qué una sociedad en general llega a eso? ¿Tiene que ver con la pobreza? ¿Tiene que ver con la educación? ¿Qué es lo que yo creo que tiene básicamente que ver con la educación, tiene que ver con la forma en que somos, nos relacionamos, y en la ausencia de prevención y en la ausencia de promoción de la salud. Nuestro país es un país que no cuida la salud. El argentino medio es una persona que no tiene a la salud como un bien a cuidar. Nosotros nos ocupamos mucho de la salud cuando la perdemos, es decir, cuando no nos sentimos bien, cuando sentimos que tenemos algún riesgo por una enfermedad, entonces normalmente acudimos al médico. No es frecuente que la gente haga chequeos, que la gente se cuide, que la gente trate de no tener sobrepeso, que haga ejercicio, que trate de comer más sano. No es algo que para nosotros sea prioritario. Y eso se debe a que no tenemos buenas campañas de prevención. Pero si usted se fija en algo relacionado directamente al consumo de sustancias, en nuestro país el presupuesto
de lucha contra el narcotráfico es cercano a los 1.500 millones de dólares solo en el presupuesto de Nación. 1.500 millones de dólares. Y cuando usted mira lo que es prevención y asistencia de adicciones, la Cedronar tiene un presupuesto de 20 millones. Claro. Es decir, no priorizamos definitivamente como Estado, no priorizamos la prevención y priorizamos la lucha contra el narcotráfico, es decir, priorizamos la lucha contra la oferta de sustancias, pero no priorizamos la lucha contra la demanda. Y la verdad es que nuestro problema está básicamente en la demanda. Nosotros inclusive en Mendoza hace poco también veíamos en esto del aumento del consumo, que cada vez nacen más bebés con cocaína en sangre y presentan síntomas de abstinencia apenas nacidos porque sus madres son consumidoras crónicas. Claro. Un drama tremendo, porque prácticamente desde el minuto 1 de nacimiento tenés un chico semicondenado. Es tremendo. Yo estuve hace no mucho tiempo ahí en Mendoza y estuvimos hablando porque uno de los problemas graves que tiene la provincia en este momento es el consumo de cocaína fumables. Ha aumentado mucho el consumo de lo que antes denominábamos Paco. En realidad es una variedad de sustancias que se utilizan como cocaína fumada, y eso es un problema grave y que por supuesto en personas de máxima vulnerabilidad hace que todo sea un ciclo que se termina repitiendo, ¿no? Es de vulnerabilidad, déficit de absolutamente todo, consumo de sustancias, no protección con el sexo, embarazos de alto riesgo. Si digamos que es un círculo que se va agravando y que en algún momento tenemos que romper, pero tenemos que romper como sociedad, como desde el Estado. Cuando el consumo se vuelve un problema ya neurológico, emocional, ¿cómo está la prestación en ese sentido? El dispositivo de atención, de contención, aún en el mejor de los casos en que una persona buscara ayuda, digo. Mire, nosotros en el país tenemos muchas diferencias en cuanto a la oferta de dispositivos de acuerdo a las provincias. Hay provincias que están mejor, hay provincias que no tienen prácticamente nada. Y por supuesto, cuanto más temprano en la evolución de la enfermedad se consulte, es más fácil de revertir el cuadro y además tenemos más cobertura para ellos. Hoy por hoy, por ejemplo, ustedes mencionaban una mujer embarazada o con chicos chiquitos, con bebés o con chicos de 1 a 5 años, que requiere un tratamiento porque está, por ejemplo, en situación de calle, es extremadamente difícil, porque no hay lugares de contención, porque no hay lugares sociales que hagan tratamientos, y si los hay, la mayoría son para varones, o en algunos casos que son para mujeres no pueden alojar además al hijo. Es decir que es mucho más difícil todavía para esa mujer poder recuperarse. Hoy, doctor, a ver, una persona, sobre todo las que están muy vulnerables, que lleva muchos años consumiendo este tipo de drogas, para colmo las más dañinas, como lo que se le llamaba el Paco antes, ¿tienen capacidad de recuperación? Es decir, porque todo esto produce un daño neuronal, produce un daño en el cerebro que es, entiendo, difícil de revertir. Pero ¿qué posibilidades hay de recuperar ese tipo de personas? De que vuelvan a insertarse laboralmente. La capacidad de recuperación del ser humano es increíble y siempre es posible que podamos recuperar, incluso en el peor estado de salud por consumo problemático de sustancias. El tema se requiere es siempre un lugar adecuado. Si nosotros podemos ofrecer un lugar adecuado con una intervención, nosotros decimos interdisciplinaria, es decir, que esté formado por clínicos o toxicólogos, por psicólogos, psiquiatras, trabajadores sociales, y le podemos dar, además de una recuperación de su salud, alguna herramienta para que pueda tener una mínima reinserción laboral, siempre es posible. Pero claro que esto también es caro, y es mucho más caro que prevenir. Pero nosotros en nuestro país casi no prevenimos y tratamos muy poco. Claro, ese es el grave problema. Porque claro, se requiere una inversión indudablemente para poder recuperar a estas personas, ¿no? Pero más allá de la inversión, ¿está bien focalizada la problemática? ¿Está en los círculos oficiales está enfocado como una problemática a abordar? Porque quizás está, no sé, de una manera subestimado, no se lo ve como una problemática y bueno, así estamos, digo, la inversión nunca va a llegar aún cuando exista plata. No, bueno, que se requiere
se requiere decisión, es decir, no solamente es el dinero que se ponga a disposición de la recuperación, sino la decisión de hacerlo, el seguimiento sostenido. No nos sirve hacer un tratamiento por un mes, 2 meses, hay que hacer un seguimiento hasta la reinserción. Y no es fácil, los pacientes tienen muchas recaídas, son pacientes difíciles, con muchas veces una historia difícil de vida inicial. Hay que ver desde dónde se viene, desde dónde se arranca, para ver de qué manera podemos reinsertar a esa persona. Pero además me parece que precisamos un nivel de concientización de la sociedad para que esto no nos siga ocurriendo. Si nosotros estamos en una situación cada vez más grave al respecto, tenemos que tomar la decisión como sociedad de cambiar algo. Y una de estas cosas es, tomar las riendas de lo que pasa en casa con nuestros hijos, ¿no? Hace poco escuchaba un escritor que decía que cuando se habla mucho del futuro, los chicos son el futuro, la juventud es el futuro, y él decía, en real, el futuro son los adultos con lo que esos chicos están en contacto, porque si nosotros no tenemos modelos, esos chicos no tienen a quién seguir o de qué manera seguir. Entonces nosotros precisamos concientizar a los adultos medios de nuestra sociedad, que va desde los 20 a los 50 años, para que intenten cambiar alguna cosa para poder empezar a tener chicos de otra manera. Entonces precisamos más padres que digan que no, más padres que sean modelos a seguir, más padres que se cuiden y que la salud sea un valor a cuidar en casa. Si yo tomo alcohol y conduzco un vehículo, después no puedo pretender que mi hijo cuando salga se cuide, porque nos ve que no nos cuidamos. Claro. A propósito de eso, doctor, acá tenemos un colega suyo, un médico toxicólogo, el doctor Sergio Zaraco, que siempre pone el ojo en esto. Dice... Un amigo de muchísimos años. Sí, es un gran profesional de Mendoza. Hay que poner el ojo en el consumo de alcohol y marihuana porque está socialmente aceptado. Casi no te escandalizás cuando conoces, como usted dice, a alguien que maneja borracho, que tomó mucho o que fuma marihuana de vez en cuando. Y ahí es la puerta de entrada al resto. Alcohol, marihuana y psicofármacos son los 3 principales problemas que tenemos en nuestro país y que va a costar mucho corregir, pero todavía no empezamos a intentarlo siquiera.